Muy buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Gracias por esta invitación. Vamos a desarrollar el tema cuyo título es Educar en tiempos de incertidumbre. Les pido si ponen la primera diapositiva, por favor, que tiene nada más el título de la conferencia. La educación siempre es posible porque la persona puede crecer en toda circunstancia, y educar es ayudar a crecer, es decir, a perfeccionarse. Además, crecimiento e incertidumbre se reclaman. Todos los grandes pasos de la vida están llenos de incertidumbre. Un nuevo hijo, un cambio de trabajo, casarse, y es en ellos en los que se producen grandes crecimientos. La incertidumbre, por lo tanto, lejos de ser un problema para el crecimiento, es su estado natural. Pero, ¿cuál es la incertidumbre que en nuestra educación, en materia educativa, nos preocupa en estos tiempos modernos? Es bastante fácil comprobar que lo que fundamentalmente ocurre en la educación es el fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad civil y en parte de lo que ocurre en ocasiones hasta en lo religioso. Pero de esto no se habla. Es aceptable decir que la educación está en crisis, pero no que la sociedad está enferma. Hay un recato puramente humano que impide ir al fondo de la cuestión. Reconocer que nuestras convicciones están en desorden y que si nos permiten sobrevivir, no por ello nos habilitan para guiar a nadie más. Cuando la paternidad misma está siendo autocuestionada, ¿cómo no estarlo la docencia? Si un padre se reconoce incapaz de afianzar el futuro de su hijo, ¿cómo esperar que el docente pueda llenar este vacío? Así que primero voy a dar una serie de definiciones de las tendencias profundas, actuales, a los cuales está atendiendo la educación. Y en razón de hacer un recuento sintético de estas tendencias culturales que afectan el ambiente educativo, hoy podrían enumerarse las siguientes. ¿Me pone la siguiente, por favor? Primero tenemos el llamado relativismo, en todos los sentidos, porque quita al conocimiento toda base firme e inconmovible y convierte al saber en algo meramente subjetivo, mudable y además poco confiable. Tenemos también como segunda tendencia el escepticismo, que impregna a todas las nociones adquiridas con la sombra de la duda y la incertidumbre como sistema. Tenemos también en tercer lugar al llamado liberalismo, que pretende hallar en el aprendizaje una libertad ilusoria, fuera de la verdad misma, y concibe como la esencia del hombre nada más que a su libertad. Una cuarta corriente sería el voluntarismo, en el que cae el hombre cuando desconoce que solo la verdad trascendente y pone su confianza exclusivamente en sus fuerzas. Además de estas, también tenemos el historicismo, según el cual se supone que el hombre no es más que lo que hace, como si careciera de naturaleza propia y como si no hubiera una ley previa y superior a los hombres. Asimismo, el naturalismo, que niega que las cosas creadas estén ordenadas en última instancia a Dios y cree que puede entenderse y utilizarse a su propio arbitrio. El secularismo, o sea, una educación que se desarrolla como si nada de lo que existe pudiese tener un carácter sacral
intocable, digno de reverencia. Una octava tendencia sería el proporcionalismo ético, que invirtiendo las fuentes de la moralidad pretende que los valores solo dependen de intenciones, de los bienes que producen y no de su objeto específico per se, por sí mismo. El situacionismo, o una educación que se acomoda al mundo presente y que no tiene otro mensaje que el de actualizarse, o sea que no perpetúa valores permanentes ni bienes de naturaleza trascendente. El humanismo ético, cerrado a la trascendencia, que solo intenta desteologizar. No solamente intenta desteologizar, sino también hasta desontologizar. No habría ni siquiera moral natural, todo sería fruto de convenciones, o como se dice con toda vulgaridad intelectual, lo que es inmoral tal vez mañana ya no lo sea, lo cual encierra una contradicción. Y finalmente el cientificismo, como base para la educación que idoliza la materia, desconfía de todo otro conocimiento, calificándolo de trivial, y cree en una libertad liberadora solo en función de las aplicaciones de carácter técnico. Por lo tanto, en esos tiempos que nos vienen, tiempos de pospandemia probablemente, pero sobre todo en lo que ya hemos iniciado una especie de nueva época, nueva era, que va a ser denominada como la cuarta revolución industrial. Y se pretende, para poder hacer esto, llevar a cabo globalmente una especie de reseteo, que significa borrar todo el pasado, empezar de la nada. Nuestra propuesta en concreto es que en lugar de reseteo sea una rehabilitación, una recuperación, que en el tema que nos trata, acerca de los auténticos conceptos educacionales. La escuela, tan frecuente como tergiversada en el uso diario, sin embargo significa originaria y principalmente, escuchen esta palabra, ocio. Es decir, sitio reservado a lo contemplativo. El olvido de esta idea basal por las corrientes pedagógicas predominantes y por el mismo ejercicio de la actividad docente ha producido una crisis educacional cuyos alcances más hondos, pocas veces, aunque muy claramente, han sido advertidos. Crisis de la educación y crisis del hombre. Difícil panorama que se encuentra íncito dentro del contexto conflictivo, mucho más amplio y abarcador. Buscar sus causas, señalar las características, seguir paso a paso su desarrollo, es una forma de contribuir a enmendar los desaciertos, poniéndolos en evidencia e indicando a la par los rumbos adecuados que se deben de seguir. Sin el conocimiento de la enfermedad, raramente se recupera la salud. Y hasta en el mismo padecer se halla la voluntad de la cura. Lo misterioso es que el sufrimiento, nos dice un autor, Younger, genera fuerzas superiores de restablecimiento. Pero esta tarea, que exige una perspectiva filosófico-teológica y que es en definitiva la que hemos intentado, no puede hacerse sin actitud crítica, en tanto ella se incorpora naturalmente al análisis del investigador. Crítica no significa aquí enjuiciamiento ilimitado de todo, ni constante ejercicio de subjetivismo, sino simplemente significa exégesis, es decir, visión explicativa de los hechos.
mas esto supone rozar no solo con prejuicios corrientes, sino los juicios científicos más reiterados y a veces considerados así a pesar de su inconsistencia. Ocurre que los criterios científico-educacionales modernos y los científicos en general adolecen a nuestro entender de una visión reduccionista de lo humano, potenciando por norma su aspecto meramente temporal y terreno, y desestimando y omitiendo a veces todo lo que apunte a lo sobrenatural y trascendente. Se cae pues en un cientificismo que confunde toda ciencia con las ciencias positivas y que deja fuera de consideración lo que no sea cuantitativamente verificable y empíricamente demostrable. Lo que no sea de esa manera. Lo grave es que eso que se deja fuera es lo que define sustancialmente al hombre, sin contar tampoco la insuficiencia de un sistema que necesita acudir a la especulación para demostrar que lo único válido son los conocimientos no especulativos. Nuestras reflexiones, por el contrario, parten de la afirmación del hombre como ser creatural, como criatura de Dios, hecho a su imagen y semejanza, y convocado desde su origen a una misión eterna. Consecuentemente, la educación debe abarcar a todo el hombre, pero dando prioridad a lo que es preeminente en su naturaleza creatural, esto es el alma, la vida del espíritu, el destino sobrenatural. Y aquí es donde cobra especial énfasis el ocio contemplativo, la primacía de la contemplación sobre la acción, el ser sobre el hacer y el tener. Esta tarea exige y con urgencia un cambio de la disposición docente. Si el problema del hombre contemporáneo, y no creemos que haya aquí discrepancia, es ante todo axiológico, esto es, crisis de valores fundamentales, el maestro que necesitamos debe definirse fundamentalmente por su visión metafísica y vocacional de la realidad. No por la habilidad didáctica, la pericia técnico-profesional o la capacidad laboral, temas en los que tanto se insiste. Corresponde entonces al magisterio y a la escuela acercarse a la interioridad del hombre y de la cultura con el fin de recuperar la serenidad, el equilibrio, la proporción en todo. Y es aquí donde se necesita el reencuentro con otra modalidad educativa muy importante, el reencuentro con los verdaderos modelos, es decir, los arquetipos de vida perennes que promueven la grandeza y la adhesión a los valores superiores. Rehabilitación de la vida contemplativa y práctica de la pedagogía de los arquetipos, en esto podría sintetizarse nuestra propuesta. Y el decir nuestra, en realidad estamos abusando de la expresión, pues en definitiva no nos pertenece, porque no hemos querido ser ni novedosos ni originales, sino rescatar del abandono aquellos principios que fueron la identidad de todo el occidente cristiano y por ende de nuestra nacionalidad. Se ha exagerado tanto en el afán del cambio y las novedades que todo intento de reivindicar el orden y la jerarquía de los hechos es casi siempre desautorizado por extemporáneo. Sin embargo, creemos con Chesterton que en medio del caos actual, hoy lo verdaderamente revolucionario es el orden. Toda revolución, como todo arrepentimiento, es una vuelta. Lo auténticamente valioso es la verdad, y sobre todo la verdad con B mayúscula, que no pasa ni cambia, que no depende de los usos y de las modas, que es preciso proclamar y servir aún a riesgo de la incomprensión y al vacío, o de tener que escribirla como quería Nietzsche con la propia sangre. Hemos llegado quizá al momento de iniciar un análisis de esta crisis cuyas causas resultan ser más profundas que las habitualmente consideradas. Una excesiva preocupación por cuestiones meramente circunstanciales,
planes, programas, contenidos, estructuras, parece haber descuidado lo sustancial. No se trata aquí de reducir la importancia y la legitimidad de estas cuestiones, sino solamente de centrarlas en el contexto que las haga significativas, y este no puede ser otro que el de la esencia y fin de la educación. Es decir, importa definir ante todo la misión de la escuela, su tarea inherente e identificatoria. Pero esto supone una dirección metafísica, por la que no se muestra proclive la actual pedagogía, volcada más bien en la eficiencia de las fórmulas. Y sin embargo, a la hora de hacer definitivamente inteligible la crisis educativa, en espera de una solución igualmente definitiva, no se puede soslayar las reflexiones últimas, formales, en el sentido aristotélico del término. Es Joseph Pieper, en una obra extraordinaria que les recomiendo, El ocio y la vida intelectual, quien nos recuerda que el nombre con que denominamos los lugares en que se lleva a cabo la educación e incluso la educación superior significa ocio, ocio contemplativo. Y es más, la fiesta, la celebración es el origen íntimo y fundamental del ocio, y ambos hallan su sentido en el culto. Y nuestra palabra escuela, scholé en griego, schola en latín, no significa sino ocio. Y como vimos, este tipo de ocio, no hace referencia a las pausas laborales, a la holganza o a las horas libres entre tarea y tarea. Es la actitud del alma por la que el alma ve, por la que asciende y se encuentra finalmente con el orden creado. La actitud superior y personalísima que nos descubre más allá del trajín diario, la recóndita armonía de la existencia, la a veces callada, pero siempre presente omnipotencia de Dios. Quiere decir entonces que la escuela posee por naturaleza un significado cultual, refiriéndose al culto, religioso y hasta sacro. Es por eminencia el lugar reservado a la contemplación, al cuidado de la vida interior y a la elevación de la inteligencia. El sitio donde se cultiva y preserva lo divino que habita en cada criatura, la imagen y semejanza del Creador. En la escuela es donde el hombre se religa con Dios buscando la sabiduría y halla en el maestro el ejemplo de un lento y reposado ejercicio de las potencias del alma. Así lo entendieron los antiguos y aún los primitivos, para quienes la acción educativa estaba radigalmente asociada con el sacerdocio y la fe. Basta recorrer históricamente los pueblos orientales y occidentales y aún las remotas comunidades prehistóricas, siempre encontramos que es trascendente, sobrenatural. El lazo último y decisivo que congrega a los aprendices en torno de sus maestros. La misma escritura, aprendizaje esencial en la escuela, era considerada como cosa sagrada, de origen e inspiración divinos. Conocerla era poseer la clave de lo mistagógico, estar en la huella del conocimiento simbólico. La notoria estimación que se tenía a los escribas está relacionada precisamente con esta idea. No en el manejo de las prácticas laborales o administrativas, lo que acredita su relevancia, ni el dominio de los instrumentos de uso, sino el contacto directo con los saberes superiores, la tutela constante de la divinidad, el prestigio de la clase ilustrada, como dice Dawson, en ser la guardadora de la tradición sagrada de la cual dependía la propia existencia de la civilización. Este significado profundamente religioso
de la iniciación cultural adquiere en Grecia un sentido pleno, porque Grecia descifra ante todos los siglos el secreto de la sabiduría. Para aquella estirpe de filósofos, oradores y poetas, estirpe de la que procedemos por legítima herencia, ser sabio consistía en asomarse al mundo de las esencias por encima de las contingencias terrenales. El hombre culto era el musicos aner, esto es, el salvado y santificado por las musas, firme en la certeza y en la esperanza de que algún día reposaría para siempre en los campos elíseos junto a las almas de los grandes. La vida cultural, notó acertadamente Marrow, aparecía así en la tierra como un pregusto de la vida bienaventurada de las almas favorecidas por la inmortalidad. Más aún, la vida cultural era el medio para obtener ese privilegio. La labor de la inteligencia, la práctica de las ciencias y las artes eran un seguro instrumento de ascesis que, purificando el alma de las máculas que dejan las pasiones terrenas, lo iba liberando poco a poco de los vínculos agobiantes de la materia. Cosa divina, pasatiempo celestial, nobleza del alma. La paideia se resolvía en una especie de luminosidad que le confería una dignidad superior de orden propiamente religioso. La paideia, explica Jagger en su magnífica obra homónima, se definía como el camino hacia Dios. Si hay un camino de formación espiritual del alma por el cual mediante la tendencia hacia la sabiduría se puede progresar hacia un ser más alto y por lo tanto hacia una más alta perfección, este camino es, según las palabras de Platón en el Teeteto, el de la semejanza a Dios. Basta pensar en Sócrates para tener un ejemplo de maravillosa contundencia. Es Sócrates quien hace de su enseñanza un servicio a los dioses y del magisterio una fidelidad continua y renovada a sus principios inmutables. Y a la hora de la muerte, suprema lección se ha dicho con acierto. Los discípulos escucharon reverentes la recomendación final a Critón para que no olvidase el debido sacrificio al Dios en acción de gracias. Desde entonces, la celda de Sócrates se ha convertido en el símbolo de la auténtica libertad, en el signo ennoblecedor de la docencia, fiel en el amor a la verdad hasta la muerte, fiel en el amor a sus alumnos sin concesiones a la vulgaridad ni al miedo. La palabra encendida de Sócrates en la cárcel es un magisterio arquetípico, solo superado por el magisterio redentor de la cruz. Había pues entre aquellos hombres un vínculo más alto que la simple transmisión de conocimientos y que precisamente dio perdurabilidad y proyección a la obra. Es en este vínculo donde se halla su razón de ser y de existir de toda empresa educativa. El cristianismo conservó y perfeccionó esa idea. Con él la escuela alcanza una dimensión hondamente teológica. La Iglesia será su expresión más exacta. Maestros y alumnos aprenderán ahí que el modo de toda acción educativa se centra en Cristo. Limitarlo será la única garantía de santidad. Imitarlo será la única garantía de santidad y salvación. Entonces el sentido cultural y contemplativo de la educación cobra un impulso ascendente, cuyos mejores frutos recogerá el medioevo, la Edad Media. La patrística y la escolástica signan estos tiempos de una sustantiva grandeza. Las palabras del eclesiástico, la sabiduría se adquiere en el ocio, adquieren plena normatividad. Ninguna época como esta ha llegado tan acabadamente el ideal educativo y a despecho de tantas visiones parcializantes, en ninguna época como en el medioevo se disiparon tanto las sombras y la oscuridad. Ahí está el siglo XIII para demostrarlo. Santo Tomás Magíster, San Luis Rey, Dante, poeta,
son testimonios irrecusables de un sistema cuyos beneficios no se limitaban a la vida intelectual, sino que se extendían al ejercicio del poder, a las estructuras sociales de la civitas o la Christianitas, toda. La imagen que mejor ilustra el efecto de esos sistemas, nos dice Demps, es la catedral gótica. En esta y en la escolástica se patentiza la universalidad amplísima con que la Edad Media concibe y expresa en espíritu o en piedra su visión del mundo, así como su audaz y armoniosa concepción lógica y arquitectónica. No se trata de idealizar un tiempo que, como todo lo humano, no estuvo exento de hierros, pero quien demore la mirada serenamente en él advertirá esa preeminencia de la vida contemplativa que mencionábamos. Y lo que es más importante, advertirá cómo esa preeminencia no solo no obstaculizó, sino que posibilitó armónicamente con ese aferramiento de lo subalterno a lo principal, sin transformar en fin lo que viene únicamente de medio, sin quitar la esencia de las cosas ni convertir en absoluto lo que es relativo. En el orden educacional fue la pedagogía del humanismo cristiano, tan distinta a los modernos humanismos, y que Walsh ha sintetizado expresivamente con estos términos. La inteligencia busca la felicidad por la verdad, la conciencia, la felicidad por lo que es recto, justo, bueno, el gusto, la felicidad por lo que es bello. De ahí que el humanismo cristiano persiga la felicidad no solamente ordenando los sentidos hacia el alma, sino también ordenando el alma hacia la gloria de Dios. Los varios caminos para buscar la felicidad se reconcilian mejor cuando se corona la razón con la revelación en la búsqueda de la verdad. La conciencia con los divinos mandamientos y los consejos en la persecución de la virtud, y el gusto con la gracia sobrenatural en la persecución de la belleza. Actualmente, como se deduce sin esfuerzo, se está muy lejos de esta concepción. Las nuevas corrientes pedagógicas han impuesto un sesgo marcadamente naturalista y secularizante, dando primacía a lo útil, a lo empírico y a la practicidad. La praxis se ha acentuado a tal extremo que ya no se habla del ocium, ni de la interioridad contemplativa, ni de la fecundidad del silencio, pero se plantean a diario salidas laborales, contenidos técnicos, carreras breves de productividad inmediata. El resultado es una escuela negada a sí misma, quebrantada en su identidad. Consecuentemente, toda la trama educacional se ha visto alterada al punto que no siempre es posible reconocer detrás de una acción pedagógica su verdadera naturaleza educativa. El ocio contemplativo, nos recuerda García Oz, en el ocio contemplativo se halla la más noble dedicación humana, y justamente al servicio de tal dedicación nació la escuela. ¿No se ha olvidado actualmente de su primera raíz? En este olvido está su pecado y halla también su castigo, porque si solo se educara a los alumnos para ser trabajadores útiles, estaría haciendo una tarea negativa a la humanidad. Y sin embargo, como veremos, esta parece ser la dirección que ha tomado la escuela contemporánea, sujeta al influjo de una pedagogía equívoca. Pero llegado aquí, nuestro planteo necesariamente se amplía, porque esta caída de la escuela, esta desorientación pedagógica, esta crisis educacional en suma, no es un fenómeno aislado y extemporáneo. Por el contrario, se inserta naturalmente dentro de una crisis más general y totalizante, de la que al mismo tiempo es causa y consecuencia, víctima y victimaria. Crisis de la civilización le llamó Belloc.
crisis del mundo moderno la denominó Guénon, o sencillamente como crisis de nuestra era la analizaron, entre otros, Spengler, Toynbee, Jaspers, Mannheim, Sorokin u Ortega, para citar algunos pensadores de diversas procedencias y orientaciones. Si tuviéramos que sintetizarla hallando un común denominador de todos estos diagnósticos, diríamos que la masificación y el inmanentismo la definen. Inmanente quiere decir dos cosas. Una, lo que está abajo, contrariando lo que sería lo trascendente. Pero también significa lo que está dentro, proporciona lo que está afuera. Entonces diríamos pues que nos encontramos en esta revoltura de masificación e inmanentismo. Ellos parecen ser los rasgos dominantes que a su vez incluyen otros muchos. Por la masificación, la visión de la realidad se ha convertido igualista y niveladora, mensurable y utilitaria. Más que el orden y la proporción, que han sido preocupaciones clásicas, el hombre moderno busca garantizar la eficacia y el éxito, valores que en el lenguaje corriente significan casi siempre obtener el beneplácito de la mayoría, la consideración de la opinión pública. Por eso van desapareciendo los auténticos modelos, los paradigmas, y los nuevos que se presentan y publicitan son esos líderes ocasionales y fugaces que mueven las pasiones del vulgo, la adhesión multitudinaria y masiva. Por la masificación, el número se ha sobrevalorado sobre la calidad. Esto explica tal vez la preponderancia y el prestigio cada vez mayor que ejerce la matemática, y no precisamente por lo que ella tiene de disciplina especulativa, sino en la medida que proporcione dominio y poder, porque es opinión generalizada que los números mandan, y esto fascina a los espíritus contemporáneos. Con razón, quería hablar de la era del récord, para referencia por la cifra que franquea todos los límites y las marcas, propia de quienes están dominados tan solo por la pura exterioridad, de ese hombre que, como dice Miguel Federico Chiaca, está llevado a vivir más exteriormente que interiormente. Recuerda todas sus citas, menos la que tiene consigo mismo. Pensar y medir es el criterio. Por la masificación, en definitiva, los hombres están dispuestos actualmente a dar preeminencia a lo más sobre lo mejor, a explicar lo principal por lo subordinado, mediatizando así la autoridad y aún la práctica de la virtud. Consecuentemente, la desacralización y la secularización tornaron naturalista, rígidamente inmanente, el amplio espacio de las manifestaciones humanas. Casi todo ha llegado a estar confundido, desproporcionado, sin verdadera ubicación jerárquica, subvertido. El ámbito de lo sobrenatural ha sufrido la ocupación de lo temporal. La dimensión vertical cede a la presión de un fuerte horizontalismo, y todo ocurre con gran perjuicio para el hombre y para la escuela. Dentro de la crisis, ¿es ella quien la ha suscitado? ¿A quién más ha recibido los impactos del conflicto? Sin intentar, desde luego, dar una explicación exhaustiva, nos parece que la respuesta correcta integra las dos opciones. Por eso decíamos antes que la educación es causa y consecuencia, víctima y victimaria a la crisis. Víctima y consecuencia porque en el gran proceso disociador de los fundamentos de la sociedad occidental, ella ha recibido, junto con la religión en varias ocasiones, los impactos más fuertes. Pero causa y victimaria porque se ha plegado a ese proceso, creyendo que su misión era responder a las exigencias de los cambios sociales, satisfacer los apremios de la sociedad en vez de conformarla y encauzarla hacia el bien.
subordinarse a las veleidades de los tiempos, pero de un tiempo que todos percibimos como fuera de quicio, desordenado y caótico. Se ha ido modelando así un nuevo tipo de hombre, lejos de la vida contemplativa, inmerso en el uso y fabricación de cosas, pagado a sus propias realizaciones, que pocas veces incluyen las de índole espiritual. Algunos, no sin razón, lo han denominado hombre ptolomeico, el hombre neoptolomeico y neoprotagórico. Después del largo silencio que le fue impuesto desde Sócrates y Platón, dice Cota, Protágoras resurge victorioso junto a Ptolomeo, con imperturbable seguridad. El hombre se ha atribuido el dominio sobre la naturaleza y ha ejercitado con prepotencia una soberanía provocadora que tiende a negar la realidad de las cosas y someterlas a la propia discrecionalidad voluntad. Él se ha encerrado en el círculo de una satisfecha contemplación con sí mismo. Desde muchos puntos de vista, el hombre ptolemaico se siente más asaltado por la antigua tradición, la voluntad de ser Dios. Pero no acaba aquí su fisonomía, pues esta ideología neoptolomaica y neoprotagórica continúa agudamente Cota. La naturaleza universal del hombre queda reducida a un mero hacer. El hombre de hoy ya no se define por su ser, sino principalmente por su hacer. Hoy el significado del Homo faber define la inteligencia como la capacidad de fabricar objetos artificiales y en particular utensilios que sirvan para ser utensilios. El Homo faber de la era tecnológica es pues esencialmente un creador de artefactos. Lo artificial ocupa una posición cada vez más vasta, no solo cuantitativamente en esta vida, sino cualitativamente más importante y decisiva. Su extraordinaria proliferación tiende, en efecto, a transformar al hombre en un agente de segundo grado que anima y dirige máquinas, los cuales, por su mayor perfección y potencia, lo sustituyen con ventaja en actividades reservadas hasta ahora solo para él. La escuela, si verdaderamente quisiera seguir siendo tal, o mejor dicho, volver a ser tal, tendría que plantearse seriamente esta problemática. Todo indica que, contrariamente a lo debido, los actuales sistemas y teorizaciones pedagógicas no hacen sino promover y estimular la posición extraviada. Habría que preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto la tecnología educativa conspira contra la naturaleza contemplativa de la criatura, transformando al hombre, efectivamente, en un agente de segundo grado. Y sin embargo, la tecnologización de la enseñanza, según se insiste a diario, se perfila cada vez más intensamente como la modalidad docente del futuro. Conviene no engañarse al respecto, porque un análisis superficial podría decirnos que ese reemplazo del hombre por la máquina es beneficioso, en tanto le deja mayor tiempo libre y por ende mayor posibilidad del ocio. Pero aquí subyace una forma sutil del mismo error. En primer lugar, el ocio contemplativo no es hijo del tiempo libre, ni tampoco es sinónimo de este, porque el ocio contemplativo no es no tener nada que hacer u horas por holgar, sino, como vimos, una actitud del alma espiritual que si no se cultiva y fomenta, será vano cualquier organización cronológica. En tal sentido, el aumento del tiempo libre puede hasta resultar nocivo, pues aprovechando esa insuficiencia contemplativa, el hombre contemporáneo, la creciente importancia del tiempo libre ha conducido a la creación de toda una industria para estos fines. Los consejeros para el tiempo libre, nos dice Bolt, se han convertido en un importante grupo en nuestro mundo profesional. Con este motivo se plantea la cuestión de si este desarrollo acrecienta aún más la conducción del hombre. ¿No le robará cada intento de programar para él su tiempo libre
el último resto de espontaneidad e intimidad que aún pudiera conservar. Observadores críticos afirman hoy que las posibilidades de un verdadero ocio que ofrece el mayor tiempo libre simplemente no pueden ser aprovechadas, porque el individuo, sea por presión social o por falta de capacidad para resistir, realiza también durante el tiempo libre su trabajo de consumidor, es decir, que dejan que le organicen su tiempo libre. La solución, pues, no estará dada por la planificación tecnológica, sino por la educación en el ocio y para el ocio. Una educación que termine con ese hierro aniquilador del utilitarismo, que ha hecho del hombre un esclavo del tener, incapaz de reflexionar, incapaz para estar a solas con su propio yo, temeroso de encontrarse consigo mismo, aunque solo fuera por un instante. La sociedad se halla en crisis y la escuela participa de ella como objeto y sujeto, causa y efecto. Pero el problema no es de hoy, ni se ha gestado abruptamente. Reconoce pasos, graduaciones y matices que la hacen inteligible, y en su conjunto puede decirse que constituye un proceso revolucionario, paralelo y análogo a lo ocurrido en otras áreas de la vida humana. Al cierre de estas reflexiones se hace necesario precisar algunos conceptos que acá se han señalado, previendo sobre todo las críticas incomprensivas. Tales posiciones, como se verá, tienen un carácter meramente aclaratorio. No obstante, y aunque escuetamente, pues no haremos aquí un análisis en extenso, pretenden servir de rectificaciones cuya profundización permitirá elaborar un plan reconstructor. Primera cuestión. Esta reiterada e insistente reclamación del ocio contemplativo no significa ni intenta un desdén por las actividades prácticas. El trabajo manual con sus distintas manifestaciones, aún las más sencillas, no solo es necesario, dadas las contingencias humanas, sino que resulta expresión de la dignidad. El cristianismo rehabilitó definitivamente este significado del trabajo. No es pues nuestra posición una posición angelista, tampoco una actitud pseudoromántica de rechazo por la técnica y el instrumento. Es innecesario insistir sobre los beneficios que aportan y dificultades que resuelven. Las avanzadas conquistas tecnológicas han mejorado sin duda aspectos decisivos de la vida humana. Debe aceptarse entonces que tanto las actividades prácticas como las labores manuales y los conocimientos técnicos ocupen un lugar en el horizonte educativo. No es esto lo que está en discusión, sino el ordenamiento, la tecnología, la teleología de la escuela. Teleología, como saben, es la finalidad de la escuela. Y en virtud de ella, ¿cuál ha de ser el correcto sentido de las manualidades y las técnicas? En el trabajo físico se actualizan potencialidades que elevan el alma. El esfuerzo frente a la aspereza de la materia moldea el espíritu con hábitos de sobriedad y austeridad. La humildad y la pobreza, la paciencia y la perseverancia, la disciplina y la resistencia son virtudes que crecen en el diario ejercicio del trabajo. En esto tal vez radica el secreto de su íntima capacidad ennoblecedora. El hombre que labora está cumpliendo de algún modo aquella misión que se le encomendó al principio: someter y dominar la tierra. Está confirmando su predominio sobre las cosas, su señorío sobre los peces del mar y sobre toda la tierra. Pero, ¿se puede decir que el hombre somete así la tierra cuando él mismo, con su comportamiento, se hace señor de ella, no esclavo, y también señor y no esclavo del trabajo? Así lo entendió el monasticismo, que incluyó como una constante entre sus reglas el callado ejercicio de las labores manuales. En muchos de estos monasterios el lema era ora et labora, reza y trabaja. Si el trabajo es expiatorio, también por lo mismo reconforma y redime. Detrás de la fatiga está la entrega silenciosa a Dios y al prójimo que se ama en él. Detrás de los inevitables dolores e incomodidades, la mano humana
que talla o que revoca, descubre con asombro la otra mano, la invisible y presente mano de Dios. Pensar en el modo y las formas con que se levantaron las catedrales del medioevo es advertir ese profundísimo sentido del trabajo, en donde cada instrumento artesanal y hasta cada acto de la labor diaria estaba poblada de significaciones sacras. Pero el mundo moderno, lejos de advertir esta dimensión trascendente del trabajo, le ha negado a sabiendas, exaltando la finalidad productiva y meramente redituable. La doctrina y la práctica de la visión marxista que se tiene sobre el trabajo del hombre son el testimonio más desgarrador de esa pérdida del sentido metafísico del trabajo, hasta asumir al hombre con la pretensión de potenciarlo en una servidumbre que lo destruye ontológicamente. Y la escuela no se ha escapado a este influjo. Las corrientes pedagógicas predominantes no hacen sino promoverla y organizarla en esta dirección. Y esto es lo inaceptable. Que lo útil y empírico, que lo manual y productivo, que lo técnico e instrumental sean los ejes sobre los cuales quiera valorar el conocimiento y toda conducta educativa. Y que se pretenda medir la bondad de una carrera por el grado de habilitación a un oficio, para la prosperidad de una salida laboral. Aristóteles había enseñado en la Ética que estamos no ociosos para tener ocio, indicando así el último camino posible del transcurrir humano. Trabajamos, sí, practicamos y hacemos, pero no está ahí, en la praxis y en el hacer, nuestra plenitud óntica, ni nuestra real satisfacción, sino en la vida contemplativa, a la que todo hombre, aún sin saberlo, tiende, porque solo en la contemplación alcanza su auténtica existencia, su felicidad real. La felicidad suprema del hombre consiste en la contemplación de la verdad, nos lo dice Santo Tomás de Aquino. Y esta felicidad, aclara, significa perfección. Y la perfección supone realización, obrar, porque el hombre se realiza cuando obra. Llegamos con esto entonces a la segunda aclaración. La contemplación no niega el obrar, más bien lo supone. Pero no es un obrar físico, exterior, mecánico, sino precisamente íntimo, interior. No se trata de un obrar dirigido hacia afuera, a la consecución de un resultado en el mundo objetivo, que es lo que suele considerarse como obrar, según la acepción usual restringida activista. Y no es cierto que solo en la actividad dirigida hacia el mundo exterior resulte algo. También el obrar inmanente sabe de resultado y rendimiento, aunque ciertamente no aparezcan hacia afuera. Es el fruto que se desarrolla hacia adentro. El obrar en el cual se nos da la debida felicidad es de la especie del obrar inmanente dentro de. No puede ser otra cosa, porque solamente en él se realiza el propio operante. Pero además, y contrariamente a lo que suele creerse, este obrar interior no aleja al hombre de la realidad, ni lo inhibe para las acciones exteriores. Precisamente en este proceso ad intra, en ese volcarse sobre sí, donde se encuentra el cabal sentido de las cosas exteriores, de la actividad diaria y de la relación con el prójimo. El contemplativo no es, como el común de la gente suele mostrarlo y descalificarlo, aquel que huye de la realidad sumido en vagas abstracciones. No es el que se desentiende de lo cotidiano y de sus semejantes, aislado en la ya clásica Torre de Marfil. En rigor, es justamente lo contrario. Solo él posee el exacto sentido de la realidad, porque conoce los principios fijos e inmutables que hacen inteligibles por encima de la oscuridad circunstancial. Solo él podrá entregarse sabiamente a las cosas y a los hombres, porque no tiene un alma ganada para la vacuidad del mundo, sino para la sabiduría esencial. El contemplativo es paradójicamente quien está en mejores condiciones para la acción, pues lejos del activismo y del pragmático,
pondrá en sus acciones el sello de la eficiencia antes que el de la eficacia. La moderna pedagogía, inclinada hacia lo práctico y lo empírico, se ha despreocupado sensiblemente del cultivo de la interioridad, sin advertir que entonces no solamente priva al hombre de su cabal realización y tergiversa la naturaleza educativa, sino que además no prepara personas auténticamente capacitadas para la acción, porque no puede considerarse así a esos activistas que se obtienen dominados por el hacer exitoso y útil, robotizados para el movimiento, pero ineptos para ser verdaderos señores de sus actos y todos los actos. El descuido de la interioridad es uno de los reproches más serios a los que tendrá que responder la escuela contemporánea. Ella no ha sabido escapar de ese temporalismo disperso y exteriorista, por el cual el hombre quedó reducido a una función más. Y pese a que ese giro educacional se ha hecho en nombre del realismo y la reiterada meta de una preparación para la vida, muy distintos son los frutos obtenidos. Precisamente porque a nadie se le prepara para la vida, ni se le dota de realismo desatendiendo aquello que afinca y sostiene, que es su propia interioridad. No se ha entendido que el ocio no es inercia, sino una actividad superior y distinta en la que el hombre se recobra a sí mismo y recobra la clave de las cosas. No se ha entendido ni valorado que la contemplación es la condición sine qua non de cualquier acción inteligente, de todo comportamiento realista. No se ha entendido que solo desde su interioridad el hombre comprende y juzga, reflexiona sobre el medio que lo rodea y en el que habita, analiza las realidades mediatas e inmediatas, asume la vida, se ubica en ella con su propia responsabilidad. Cada uno de nosotros, nos dice Ruy Sánchez, tiene una dimensión interior, un espacio interior. Cada uno de nosotros es testigo de que podemos mirar, que podemos edificar un mundo interior. Por otro lado, en y desde la misma interioridad el hombre es. En su interioridad el hombre juzga las cosas que son y como son. Un juicio que se limita a afirmar o negar lo que es en virtud de la contemplación de un orden dado que no lo establece la inteligencia, sino que solo se limita a conocerlo. Se trata de un juicio especulativo que versa sobre un orden objetivo que la razón no establece, sino solamente contempla. Esta es la gran importancia del cultivo de la interioridad en toda tarea docente que aspire a un realismo auténtico, sin confundir realismo con materialismo o entrega ininterrumpida a la acción exitosa, ni preparación para la vida con abocarse al temporalismo exteriorista. Es claro que así vistas las cosas, ni la educación contemplativa ni el contemplativo se asemejan al idealismo holgazán o a la cómoda evasión de la molicie, imágenes tan difundidas como falsas. La contemplación, máxime en nuestros días, supone una sostenida actitud que no dudamos de calificar de heroica, en tanto exige el esfuerzo y la valentía de remontar la corriente cada vez más acelerada del materialismo. Volver sobre los pasos de la propia contemporaneidad y hallar tiempo y espacio para lo que está más allá de lo temporal espacial. Proponerse una educación contemplativa implica el coraje y el sacrificio de desafiar a una civilización que margina y desdeña todo lo que no se ajuste a su infatuada pequeñez. Pero sobre todo, proponerse una educación contemplativa significa abandonar las vías fáciles, del estar mejor para elegir el camino estrecho del mejor ser. Solo entonces el sacrificio de la contemplación se satisface y compensa. Cuando tras lo mudable y fenoménico hallamos en nuestra capacidad de perfección, en nuestra armonía interior y en la del universo que nos rodea, el rostro de Dios, que es la suma perfección y armonía plena. Tal vez no falten quienes pregunten cómo es posible educar contemplativamente en estos momentos desbordantes de activismo. Tal vez otros piensan directamente que semejante propuesta es inconveniente u utópica. Ocurre que se tiene de la contemplación un concepto esotérico
equivalente a alguna actividad para iniciados, y suele reservarse el uso de la palabra para los santos o para los genios. Sin negar que en los santos o los genios, pueden darse de un modo especialísimo, no es posible olvidar o desconocer que la inteligencia humana es naturalmente contemplativa, que el hombre lleva íncita en su naturaleza la disposición contemplante, de tal modo que la escuela y el docente que se propongan recuperar su misión no estarán persiguiendo una meta inhallable, sino transitando un camino que es natural al educando. Pero mientras casi nadie objeta que una computadora puede ser propuesta como consejera u orientadora vocacional, no faltarán quienes juzguen inverosímil un planteo como el que presentamos. En el fondo, hay un profundo desconocimiento del hombre. De ahí que si la escuela no fija sus fines a partir de una antropología realista, estará cometiendo cualquier empresa, menos la educativa. La contemplación es posible y necesaria. Como que ya dijimos, ella otorga sentido y dirección a los hechos. Por ella se alcanza la verdadera felicidad y la existencia adquiere su rumbo propio. La contemplación es posible y su factibilidad no está reñida con la preparación para desempeñar ocupaciones vitales de corte técnico-instrumental. Precisamente en medio de esta vorágine tecnicista y manual, urge recuperar, retrotraer al hombre hasta su quicio. La naturaleza contemplativa de la inteligencia que respeta el orden del ser trascendente a los entes ha sido tocada por aquella que ha pervertido, contaminado su propia naturaleza metafísica. Y eso tiene algo de antisacro, una suerte de profanación, porque contemplar se compone de cum y templum, estar en el templo, indicando algo así como el acto de penetrar en el sacro templo de la verdad, que es lo que se mira o contempla. Por eso el inmanentismo secularizante constituye una serie de violación, de profanación de la naturaleza de la inteligencia. Todo esto nos lo advierte Alberto Caturelli. La contemplación es posible y este es, no otro, el gran camino que la educación necesita. Si decíamos con Chesterton, toda revolución como todo arrepentimiento es una vuelta, la verdadera revolución pedagógica será volver a considerar la escuela como el lugar del ocium. Por supuesto que no es una tarea de un día ni realización fácil. Tampoco creemos con esa facilidad con que hoy se asegura indefectiblemente el dominio del saber, que todos pueden llegar a la vida contemplativa, pero sus frutos merecen el esfuerzo y ese esfuerzo debe ser la principal preocupación de la escuela. La escuela, si verdaderamente desea ser fiel a su identidad, debe comenzar por rehabilitar el olvidado concepto de la naturaleza humana. En la medida que se parta de él, se habrá resuelto también el problema de los fines, pues la finalidad de la educación depende directamente de la visión que se tenga del educando, esto es, del hombre mismo. La cultura moderna, fuertemente imbuida de una actitud nominalista, ha disociado al hombre, su propia realidad y la realidad misma, a tal punto que la aceptación de un orden objetivo dentro del cual existe una naturaleza humana se hace cada vez más reticente cuando no se parcializa. Efectivamente, suele aceptarse sin más, en virtud de las clásicas fórmulas, que el hombre es un animal racional y social. Pocos, en cambio, están dispuestos a reconocer que dentro de esa fisonomía peculiar de ser hombre, ocupa lugar relevante la espiritualidad, la trascendencia y el destino eterno. La educación no puede desentenderse ni violentar la naturaleza humana. Por el contrario, debe rescatarla y encauzarla. No hay en esta afirmación novedad alguna. Lo nuevo consiste precisamente en recordar con énfasis una verdad antigua. Si el hombre es alma encarnada, una unidad jerárquicamente compuesta que está convocado desde su origen a lo sobrenatural, la educación, para ser tal,
no podrá desentenderse de esta realidad ni encararla como hasta ahora, bajo el laicismo unilateralmente. Pero este reconocimiento de la naturaleza humana con tales y cuales características debe implicar un acatamiento práctico en la vida educacional, única manera de resolver ciertas incongruencias que suelen registrarse. Así, por ejemplo, se olvida con frecuencia la inclinación al mal que todos padecemos, y de ese descuido se siguen no pocas falacias en el sistema disciplinario. Lo curioso es que mientras se subestiman las capacidades autorreguladoras del alumno y en general aquellas que hacen al uso de la libertad, se nota una minimización del potencial contemplativo de la inteligencia, cuando no de su inteligencia secta. Subsiste la creencia alentada por los programas televisivos juveniles de que el niño es un necio a quien conviene educar en baratijas intelectuales. No se ha reparado aún en el poder arrebatador que ejercen los arquetipos y la belleza de las formas más allá del grado de inteligibilidad que por supuesto aumenta con la madurez. No se ha reparado porque se ignoran que hay en los clásicos, un inagotable caudal educativo que con las necesarias adaptaciones son capaces de cultivar y entusiasmar aún en los primeros años de la escuela. Ahí donde hoy casi todo es mediocridad, es posible todavía Shakespeare, Cervantes, son posibles los modelos reales, el caballero o el héroe, frente a los nocivos sucedáneos que inundan la cultura. Jaspers puso de manifiesto la disposición filosófica, o sea, la admiración del pensamiento infantil. No es nada raro oír por la boca infantil algo que por su sentido penetra inmediatamente en las profundidades del filosofar. Otro tanto ha hecho García Morente, explicando a Platón y Saint-Exupéry en muchas de sus páginas más logradas. Pero la enseñanza primaria se empeña en subestimar la real capacidad especulativa, mientras confía para todo en las facultades práctico-motoras o en las bondades innatas. El terreno lingüístico es otro ejemplo claro. No hay como la palabra apasionada y poética del maestro para embelecer las almas infantiles. Una palabra y un verso que no sean precisamente las palabras y los versos de la calle o el mercado, sino que distingan y asombren, que vinculen con las fuentes más puras del idioma, permitiendo enriquecer el vocabulario, que susciten la idea de lo mejor y más pulido frente a la horizontalidad cotidiana, que arranquen, aunque solo sea fugazmente, del plebeyismo imperante. Todo el equipo de especialistas y de peritajes técnico-didácticos que respaldan estas directivas no logran disimular el desconocimiento sustancial de la naturaleza humana ni la pobreza de una visión empequeñecida de la tarea docente. La vulgaridad es antipedagógica, nos dice Yenta en su curso de psicología. El maestro debe ser testigo de la verdad y de la grandeza. El lenguaje docente formativo, ennoblecedor, ese es de las palabras esenciales que dicen el ser de las cosas, las palabras que oran, celebran, engrandecen, sugieren y expresan la belleza del Creador a través del reflejo de las criaturas. El lenguaje que forma la personalidad del niño y del adolescente es el de las palabras poéticas, que colma el alma de esencias y armonías sugeridas en el esplendor de la forma sensible. Bien sabemos la importancia que tiene en la infancia la dramatización, como asimismo la expresión gráfica o corporal de un texto. Justamente es en esas ocasiones, representando, dibujando, moviéndose, cuando la inteligencia infantil queda atrapada, inmersa en el contenido que se le presenta y lo contempla desde dentro, como actor más que como espectador, si cabe, internacionalizándolo, haciéndolo suyo. De allí el cuidado que debe observarse en la selección de textos, mucho más si son de índole poético. Apuntemos de paso que el hogar no puede desatenderse de un aspecto tan importante. Antes bien, a él corresponde preservar y plenificar la naturaleza humana, exigencia tanto más urgente en esta época en que la familia,
como bien lo notó Sorokin, ha atrofiado sus funciones, sacrificando y reduciendo su ineludible misión educativa. Ningún paso será posible dar si no se logra un cambio sustancial en la formación del docente. Esto es básico y necesario, dada la importancia del educador en la relación de enseñanza-aprendizaje y en la orientación del proceso escolar. Urge superar esa mentalidad inmanentista y dialéctica que predomina casi dogmáticamente en todos los centros destinados a la carrera del magisterio. Mentalidad que en nuestros días se ha impuesto con la fuerza de un dictamen obligatorio, contrariando una tradición legítimamente asentada. Lo primero será criticar y desmontar las enormes falacias de la pedagogía contemporánea, pero paralelamente deberá presentarse otra alternativa, una opción válida por lo constructora, afirmativa por lo realista, esto es, que sea capaz de colocar al maestro en actividad ética, intelectual y profesional de acuerdo con su misión. Una formación docente que asegure en el plano de la teoría y en el desempeño diario la primacía del ser sobre el hacer, el cuidado de la interioridad, el respeto por la naturaleza de la persona, que incluye la aceptación a la inclinación al mal como consecuencia de la caída, el ordenamiento del obrar en el ejercicio de la virtud de la prudencia, el reconocimiento de un orden natural y la sujeción al mismo en vistas de alcanzar la plenitud del orden sobrenatural, la elevación de los conocimientos en armonía con la disposición especulativa del intelecto, el ejercicio de la vida contemplativa, el afianzamiento de la conciencia nacional por encima de los falsos universalismos y la exacta ubicación del alumno en su papel de discente, sin sobreestimaciones demagógicas ni estrechas subestimaciones. Una formación, en suma, que posibilite devolverle a la escuela su identidad, al discípulo y al profesor sus propias jerarquías y a la educación auténtica su configuración axiológica. El maestro debe volver a ser el hombre sabio, no el erudito, el técnico o el consultor experto, tampoco el líder democrático o coorganizador que diluye su autoridad para no perturbar la autoridad juvenil, o cualquiera de esas variantes presentadas con desatino como ejemplares. El maestro debe volver a ser sabio, siempre igual a sí mismo, capaz de edificar una cátedra al servicio de la verdad, de poner a los discípulos en contacto con los saberes esenciales y de comprometer sus voluntades en la fidelidad a los valores perennes que se muestran incorruptibles frente a todos los cambios. Un hombre sabio que, sin despreciar los conocimientos empiriométricos ni desconocer o rechazar las modernas conquistas tecnológicas, sepa y enseña que lo primero y fundamental es el cuidado del alma, que antes está el sacrificio que el beneficio, el testimonio que el éxito, la ciencia que la habilidad, los deberes que los derechos, y que hay bienes que no son elegibles y por los cuales es preciso dispuestos a dar la vida, y que antes que los hombres está Dios. Un hombre sabio con la suficiente valentía como para indicar la preeminencia del ser frente al devenir, de lo esencial frente a lo occidental, de lo absoluto frente a lo relativo, sin mediatizar la verdad por la novedad, ni la certeza por la pluralidad, ni la libertad por el subjetivismo, ni la obediencia por el placer. Por eso, digámoslo finalmente y a modo de conclusión, el maestro que necesitamos es el que sea capaz de hacer de su vida y de su muerte, de su magisterio diario, imitación de Cristo, pedagogía del Verbo. Nos mueve un convencimiento profundo de que esta y no otra es la sustancia, la solución raigal al problema educativo. Afirmarlo en estos tiempos equivale a la desconsideración automática de casi todos los círculos científicos y educacionales, porque la fatuidad contemporánea, pronta a aceptar los mayores dislates en nombre de la novedad y el cambio, solo confiere rango científico a lo que pasa por sus ejes cuántico-utilitarios, pero se ciega ante cualquier propósito que obligue a desandar los errores
o conduzca al hombre a su creador. Bien, es todo lo que tengo que decirles.